Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos a venir en palabras de oración. Padre, te damos gracias en este momento por la oportunidad que tú nos das de poder exponernos a tu palabra. Te pido en este momento que me ayudes, Padre, a poder darme a entender que cada uno de nosotros puede experimentar el poder de tu palabra viva, Señor. Gracias por este privilegio que me das. Te damos la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde. En nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Bien. Hemos estado, hermanos, considerando cómo se activan los dones de poder, los cuales se clasifican en tres: el don de fe, don de milagros, don de sanidad. Hemos visto algunos activadores de ello, que es la fe, la honra, la palabra profética y la imposición de manos, que es lo que estamos tratando. Quiero que para ello me busque 1 Timoteo 4:14, porque es el versículo base en el cual pues estamos desarrollando este tema. La imposición de manos como un activador de los dones de poder. Dice así 1 Timoteo 4:14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, mire, mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Nosotros, hermanos, como creyentes, creemos que cada uno de nosotros tiene una asignación dada por Dios, incluso antes de que nosotros naciésemos. Ya Dios nos marca con un propósito, con un plan, con un destino que debemos de cumplir mientras estamos en esta tierra. Fuimos creados para buenas obras, dice Efesios 2:10, hermano. Entonces ahí está de manifiesto, ¿verdad?, que son cosas buenas las que Dios ha preparado para nosotros y fueron creadas antes de la fundación del mundo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que a través de la omnisciencia de Dios, Él sabe en qué áreas usted le va a servir y qué dones pues le va a ayudar precisamente para ser efectivo en esa comisión. También, hermanos, creemos que hay un momento dado en nuestra vida como cristianos donde se activa lo que ya tenemos por gracia. Y aquí lo acabamos de leer claramente, porque ahí dice: no descuides el don que hay ya en ti. Ese ya es un agregado mío, solo para hacer énfasis que ya el apóstol está diciendo a Timoteo que ya estaba ese don en él y que él tenía que no descuidarlo, ¿no? Dice: no descuides el don que hay en ti. Y ahí luego viene la forma como se activó el ministerio de Timoteo y los dones que le acompañaban a ese ministerio. Timoteo, hermanos, fue una persona, ¿verdad?, que le sirvió mucho al apóstol Pablo, ¿verdad?, en el apostolado. Luego como pastor, era evangelista también. Era un joven, hermano, que Dios lo bendijo mucho en el área ministerial. Ahora, la imposición de manos, hermano, para ya activar a alguien, ¿verdad?, en el ministerio, no debe de ser hecho de una forma liviana o a la ligera. La Escritura dice que debemos de tener mucho cuidado a la hora de poner manos, que no debamos de ser arrebatados. Pero esta imposición de manos de la cual el apóstol nos dice que debemos de tener mucho cuidado y no hacerlo a la ligera, se refiere precisamente a eso, a la activación de algún ministerio, ¿verdad?, que Dios ha conferido a alguien. Una cosa muy importante, hermano, que estamos considerando es que antes de ser expuestos en un escenario público, en cualquier ministerio que sea, Dios trabaja en oculto en nuestro carácter. La imposición de manos, que es el activador del don, ¿verdad?,
donde se comisiona prácticamente a un determinado ministerio, debe de ser precedido, ¿por qué? Por una actitud correcta del que lo aporta, ¿verdad? Es decir, tu carácter debe de ser probado y aprobado, no solamente por los miembros de una congregación, sino también por los líderes de la misma. En el caso de Timoteo así fue. Antes de ser comisionado, ¿verdad?, a un llamado que ya Dios ya había predestinado en él, dice la Escritura que todos los cristianos de Listra y de Iconio, que era el lugar donde vivía Timoteo, daban testimonio de Timoteo. Al punto que al ver Timoteo eso, lo quiso traer con él al ministerio. No lo trajo así abruptamente, no le delegó a él, mira, yo quiero que seas mi futuro sucesor o que me ayudes a llevar la palabra como lo hago yo, no sin antes que la filigresía diera testimonio de él. Por eso dice ahí claramente, ¿verdad?, en 1 Timoteo 5:22, que todos los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Y no solamente los hermanos, sino que también el cuerpo del liderazgo de aquel entonces. Por eso es que Pablo le dijo en cierto momento a Timoteo y lo alabó en su fe no fingida. Fíjese la forma como aprobaba Pablo a Timoteo en cuanto al ministerio por su carácter. Él le decía, yo sé que tú tienes una fe no fingida. Quiere decir que la fe puede fingirse. Llámese fe, hermano, en cuanto al estado esto no de llamarnos cristianos, a eso está refiriendo, ¿verdad? Esa clase de fe, ¿verdad?, del creyente, ¿verdad? Entonces sí, una persona se puede hacer pasar por creyente, por convertido, pero usted sabe que por el fruto se conoce al árbol, ¿verdad? Entonces por eso le digo, es muy importante que antes de comisionar a alguien al ministerio, poner manos de aprobación y mandarlo al ministerio, ¿verdad?, uno debe de ver el fruto de la persona. Ahí lo estamos viendo. Y eso es algo que ya lo hemos estado discutiendo. Aquí estoy dando una pequeña recapitulación. También dijimos, hermano, que, bueno, que esta cuestión de poner manos, ¿verdad?, y de activar dones en personas particulares, también Dios lo hace con el propósito de que el ministerio que yo porto no muera cuando yo muera, valga la redundancia, ¿verdad?, sino que yo pase la antorcha, delegue, ¿verdad?, que haya personas en las cuales puedan sucederme en un momento dado. Entonces, ahí se le garantiza, hermano, que el ministerio no va a morir. De hecho, el cristianismo ha sobrevivido a tanta persecución y a tantos problemas precisamente por eso, hermano. Porque la antorcha ha sido trasladada de generación en generación hasta llegar a nuestro tiempo, ¿verdad? Lo mismo también sucede con los ministerios, ¿verdad?, con los ministerios. Yo les decía que un pastor activa a otro pastor, un evangelista activa a otro evangelista. Por eso es importante exponernos a personas con esos llamados que nosotros tenemos. Usted ya debe de saber cuál es su llamado. Y es muy importante familiarizarnos o tener comunión con estas personas, porque en un momento dado esas personas van a activar lo que nosotros tenemos. Y va a ser una forma como ellos pasen su antorcha a nosotros para darle continuidad, hermano, al ministerio que portan, ¿verdad? Y eso lo vimos claramente en el caso de Moisés y Josué. Ahí en Deuteronomio 34:9 es esta cita que dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecían e hicieron como Jehová mandó
a Moisés. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que lo que portaba Moisés, ¿a quién le cayó? Le cayó a un sucesor, pero no a cualquier sucesor, a un sucesor procesado, ¿verdad? Que ya había dado testimonio o fruto de un carácter sólido para poder emprender y darle continuidad al ministerio de Moisés. En Éxodo 33:11, quiero que busque esto. Aquí habla algo muy interesante de Josué. Antes de que este hombre fuese activado por Moisés, antes de que Moisés pusiese manos sobre él, se dice algo muy particular de este hombre. Y no se habla de su habilidad, no se habla de sus talentos, no se habla de los dones potenciales o ministerio potencial que tiene, sino de ciertas actitudes que Josué tenía y que lo hacía idóneo sucesor de Moisés. Ya lo tiene, 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, ¿qué dice allí, amado? Antes de convertirse en un líder, ¿fue qué? Fue un servidor. ¿Y de quién? De Moisés. Yo le decía, entiéndase esto como alguien que le estaba discipulando. Ya Moisés había obviamente observado ciertas actitudes en él, y eran estas. Quiero que continúe leyendo, por favor, el versículo. Su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es decir, este hombre amaba la presencia de Dios. Este hombre amaba las manifestaciones de Dios. Este hombre estaba enamorado de Dios. ¿Me escuchó? Por eso es que dice que era un hombre que estaba muy apegado al tabernáculo, donde se servía a Dios, donde se presentaban ofrendas. Él no era sacerdote, ¿verdad? Más sin embargo, tenía una afinidad por estar cerca donde se le adoraba y exaltaba a Dios. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que antes de que Moisés pusiese sus manos sobre él y activara el ministerio y pasara la antorcha, que Moisés pasara la antorcha a Josué, este hombre estaba siendo procesado. Era un hombre que había sido moldeado. Era un hombre enseñable. Era una persona de que se dejaba direccionar, porque solo un siervo puede hacer eso. ¿Me escuchó? Solamente un siervo puede humildemente dejarse pastorear por otro. Hay personas que carecen de eso, que lo saben todo, que lo creen saber todo, que saben que, que tienen todo lo necesario. Pues yo no sé por qué no ponen la mirada en mí, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver la actitud de usted. Y no se trata de que uno ponga la mirada en usted, se trata de que Dios lo ponga. Eso es lo más importante, porque yo me puedo equivocar. Yo le puedo pegar una mirada a usted y decir, no, está bueno para el ministerio, pero para Dios no. Lo que le pasó al profeta Samuel, ¿verdad, hermano? En su momento, que dijo, este es el ungido de Jehová, este es el rey, el futuro rey de Israel. ¿Y qué le dijo Jehová? Perdóname, pero vos mirás lo que yo no miro. Yo miro el corazón, vos ves la apariencia, la cáscara. ¿Verdad? Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que yo me puedo equivocar, Dios jamás. Entonces, una de las formas como nosotros podemos estar seguros que una persona ha sido comisionada por Dios y es un digno portador de la antorcha que yo voy a transmitir, es por el fruto que esa persona ha dado durante el tiempo que ha servido. ¿Bajo qué? Bajo gobierno, porque un siervo está bajo gobierno. ¿Me escuchó? No anda haciendo las cosas así independientemente, no, está bajo gobierno. Por eso se enfatiza allí su servidor. ¿Servidor de quién? De Moisés. Josué sabía que estaba siendo formado por Moisés, y Moisés estaba trabajando en las áreas espirituales, etcétera, de conducta, en fin, en todas las áreas en este muchacho. Y ahí vemos, obviamente, por qué razón. Tenía una afinidad por buscar de Dios.
¿verdad? Y dice que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y llegó su momento donde Josué fue activado en su ministerio y en su llamado, y ahí lo acabamos nosotros de ver, ¿verdad? En esa cita bíblica que leíamos a continuación, ¿verdad? En Deuteronomio 34:9, que fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y que el pueblo le obedecía, etcétera. Pero repito, eso fue después de que este hombre fuese procesado. Y hoy quiero traer otro ejemplo que ya es bastante conocido, pero quiero ver esos detalles con usted. En el caso de Elías con Eliseo, hermano. Fíjese bien, hermano. Dios escoge a Eliseo para relevar a Elías. Dios lo escoge. Esto es muy importante. No es una cuestión de que yo lo voy a escoger. No, es Dios quien escoge, el que pone sus ojos en la persona. Así que ya Jehová había puesto los ojos en Eliseo. Ya Eliseo ya estaba, escuche bien lo que le voy a decir, predestinado para ser el sucesor de Elías, hermano. Ya Dios ya lo había concebido en su mente y en su corazón. Vamos a verlo esto claramente. Primera Reyes 19, por favor. Vayamos a esa cita. Y vuelvo al punto que les decía al principio, ¿no? Nosotros creemos que cuando uno viene, hermano, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, uno ya tiene su asignación dada por Él. Y solamente es cuestión de tiempo para que se manifieste ese llamado o ese don que ya Dios ha puesto sobre ti. Lo mismo pasó con Eliseo. Eliseo ni por cerca pensaba que iba a ser un profeta. ¿Y de qué talla, hermano? ¿Y de qué talla? Porque Eliseo fue un profeta tremendamente poderoso, ¿verdad? Nunca pasó por su mente eso, pero sí pasó por la mente y el corazón de Dios, ¿verdad? Y aquí lo vemos claramente. Primera Reyes 19. Vamos a ver, Primera Reyes 19, versículo 15. Vamos a leerlo. En el contexto de estas palabras que Jehová le da a Eliseo, usted ya los conoce. Eliseo había salido de una profunda depresión que había entrado. El Señor lo saca del enebro, le da alimentación sobrenatural, ¿verdad? Y en ese proceso le dice, mira, le dijo, tú ya te vas a venir conmigo, ya tus años ya están contados de estar en esta tierra, ¿verdad? Y yo necesito de que actives a tu sucesor, ¿verdad? Y vamos a ver que no es Elías quien escoge, sino que Jehová ya lo tenía ya listo. Primera Reyes 19, 15, 16 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás, mira hermano, por rey sobre Israel, a Nimsi, y ¿a qué dice allí? Y a Eliseo, en el versículo 16 estoy, hermano, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehoa, ungirás para que sea, ¿qué dice, amado? Profeta en tu lugar. Se da cuenta que ya Dios ya tenía, ya sabía quién iba a ser el sucesor de Elías. Eliseo no lo escogió. A eso le llamamos nosotros predestinación, hermano. Nosotros no creemos que Jehová tenga predestinado a alguien que se va a condenar y a que se va a salvar. Pero sí creemos en la predestinación en el sentido de que hay gente que ya Dios se marcó y señaló para ser pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. A eso nosotros le llamamos predestinación. Y ahí lo vemos, ¿verdad? A este joven que ni por cerca sabía lo que Jehová pensaba hacer con él, pero ya Dios lo había ya apartado desde antes de su nacimiento para que fuese ¿qué? El sucesor del profeta Elías. Entonces ahí lo vemos claramente. Y esa activación, muchas veces nosotros, hermanos, nos equivocamos. Creemos que este hombre se activó cuando le cae el manto,
¿verdad? De Elías a él, y ahí lo vemos. No, ahí nos saltamos un gran trecho, hermano. Él fue activado antes. Fíjese que ese manto le cayó antes a Eliseo. Vamos a verlo. Primera Reyes, por favor, 19. Mire cómo Elías activa a Eliseo. Estamos hablando de la imposición de manos. Aquí se da algo muy particular, ¿verdad? Con Elías y Eliseo. Mire cómo lo activa. Mire cómo le hace ver el llamado y el propósito de Dios para la vida de Eliseo. Mire cómo se lo hace ver Elías. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, ¿qué hizo? Mire, echó sobre él su manto. Se da cuenta que ese manto lo recibió antes. Allí lo activó. Por eso le digo, un profeta activando a otro profeta en potencia. Aquí Eliseo ni por cerca sabía, pero en el momento que Elías le pone el manto a Eliseo, él supo inmediatamente que iba a ser el sucesor de él y que tenía un llamado profético al igual que Elías. ¿Cuándo lo descubrió? Cuando hubo ese intercambio, esa forma de imponer manos peculiar. No fue así tanto la mano, sino que fue un manto. El manto que portaba Elías se lo puso a Eliseo como diciendo: mira, Jehová ha puesto la mirada en ti para que me releves, porque el día de mañana tú vas a ser mi sucesor. Allí empezó la activación del ministerio profético en Eliseo. Allí se dio cuenta él que tenía ese llamado, hermano. Mire qué interesante es la forma. Dios siempre nos va a decir de alguna forma sobrenatural el área y el propósito por el cual te tiene en esta congregación o en cualquier otra. Dios siempre opera así, hermano. Cuando estamos nosotros en la casa de Dios, debemos de estar atentos y abierta nuestra mente, nuestro corazón, para que en un momento dado Dios venga y nos active por otras personas y nos empiecen a decir el sueño de Dios para nuestras vidas. Yo no sé si a usted le pasó, a mí así me pasó, ¿verdad? A mí así me pasó. Por eso digo que en su momento yo les voy a decir mi experiencia en cuanto a esto, ¿no? Entonces aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad? Cómo Elías le activa el don profético a Eliseo con la imposición de manos, de esa forma tan particular que era poner el manto. Pero ¿usted cree que ya empezó ahí Eliseo a empezar? Bueno, ya tengo el don profético, voy a empezar a descender fuego, voy a empezar a limpiar leprosos. ¿Verdad que no empezó Eliseo así? Es lo que le digo, hermano. Después de la activación entra un proceso de formación, donde el Señor va a invertir tiempo contigo, va a tratar tu carácter. Porque vuelvo y hago énfasis, subrayo eso. Dios no está interesado en lo que tú haces, sino en lo que tú eres, en la esencia tuya. No está interesado de que cantes bien, de que prediques bien, de que enseñes bien. No, Él está interesado en tu carácter, porque eso le va a dar pie a un ministerio fructífero y sin contaminación, ¿verdad? Entonces, en el momento en que este hombre le pone el manto, Eliseo obviamente se dio cuenta: no, yo estoy más que para arar terreno. Yo estoy más que para ser un administrador de mi hacienda. Ahora me doy cuenta que Dios me ha llamado a ser más que un siervo, más que en esta tierra.
¿verdad? De cosas temporales. Él me ha llamado a ser siervo de Él. Y se dio cuenta de esta forma tan particular. Pero de allí empieza su proceso de formación, hermano, muy particular. Y ahí quiero que nos detengamos un momento. Quiero que leamos versículo 20, por favor, a continuación lo que dice. Mire las actitudes que empezó a mostrar este hombre. Fíjese bien, que Dios ya sabía, ¿no?, que este hombre era idóneo. ¿Por qué razón? Porque las actitudes de Eliseo eran muy favorables. No era una persona que estaba anclada a las cosas de este mundo. Era una persona que fácilmente podía ser, ¿qué, hermano?, quitado y sin murmura alguna de su entorno de comodidad y excursionar algo que era extraño para él. Vamos a leerlo. Primera Reyes 19, 20 dice: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Mire, hermano, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Aquí tenemos unas actitudes del futuro sucesor de Elías. Nosotros muchas veces nos enfocamos en la gloria, en el poder que portan ciertos siervos, pero no nos ponemos a pensar qué hay detrás de todo eso. Porque detrás de todo eso hay lágrimas, hay humillaciones, hay afrentas, hay espinas, hay abrojos. Es un camino difícil, hermano, no es fácil. ¿Me escuchó? Uno dice: ay, que me gustaría tener lo que esta persona tiene. Usted no sabe lo que está pidiendo. Porque si está pidiendo eso, lo que le está pidiendo a Dios es: procéseme como lo has procesado a ella o a él. Y si nos damos cuenta por donde pasaron, créame que a muchos se les quitaría las ganas de decir: quiero lo que este hombre o esta mujer tiene. Porque a nadie le gusta pasar por el proceso, pero si quieren ser famosos, etcétera, etcétera. Y no es así la cosa. No funciona Dios. Así no trabaja Dios. El escenario es después. ¿Me escuchó? Si no procesa Dios tu vida, en el escenario te puede echar a perder la fama, la popularidad, etcétera. Por eso es que el Señor primero empieza a trabajar abajo contigo, para que cuando te subas ya estés mansito, totalmente humilde y humillado. Ni un lápice de orgullo, ni de vanagloria, porque ya el Señor ha procesado tu carácter. Ya no vas a ser tentado del orgullo, de la vanidad, de los aplausos, de la popularidad. No, porque ya Dios va a venir trabajando contigo en todo eso, ¿no? Déjeme decirle que Eliseo era una persona acomodada. No era una persona común y corriente, no, era un hacendado. Porque le digo, por la cantidad de yuntas que tenía, hermano, ¿verdad? Que estaban trabajando en su hacienda. ¿Cuántas dice la escritura que tenía? Por ahí se cuentan 12. Estamos hablando de 24 bueyes, ¿verdad? Entonces, solamente ahí nos podemos darnos cuenta de que este hombre no era un simple agricultor, era un hacendado. Era una persona importante. Y sin embargo, cuando recibe el llamado, ese grado de importancia que tenía en lo secular, para él no fue un ancla que lo detuvo. Al contrario, dice que rápidamente, en el momento, acepta el reto y le dice a Elías: por favor, déjame ir a despedirme de mis padres. Esa es otra cosa, hermano. Una de las actitudes que debe de tener un siervo que va a convertirse en un líder es que debe de tener disposición de apartarse de vínculos familiares cuando Dios así lo requiera. A veces vamos a tener que dejar de ser hijos de papi, hijos de mami,
¿Me escuchó? Debe de tener esa disposición para poder volar a otras alturas, en otro nivel. Debe tener disposición, hermano, de dejar cosas, de dejar tierras, a veces hasta la nación que te vio crecer, e irte a un lugar donde sos totalmente desconocido. ¿Me escuchó? Ese es el carácter que estaba mostrando aquí Eliseo. Un carácter fácilmente moldeable. No una persona que apegada a las cosas materiales, ni apegada a la familia. Cristo dijo en cierta ocasión: el que ama más a papá, a mamá, más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a mujer o a hijos más que a mí, no es digno de mí. Y aquí no está hablando, hermano, de no darle la honra, porque la Biblia no se contradice. Está hablando que a veces el llamado ministerial implica disposición de abandonar la misma familia, tu círculo de comodidad. Y eso lo vemos, las personas que son llamadas a ministerios como misioneros, que tienen que dejar sus núcleos familiar, que es la mayor ancla que le puede atar a un hombre o una mujer, hermano, y sin embargo ellos la cortan, y no es fácil. Pero el llamado pesa más, y ahí lo vemos. El llamado pesa más y le dice: yo estoy dispuesto a seguirte, solamente déjame despedirme de mi mamá y de mi papá, y luego yo te sigo. Hermano, yo no sé si Eliseo después de eso tuvo relación con sus padres, yo no sé, ¿verdad? La cosa que hubo una despedida, fue un corte, un cambio, ¿verdad? De ciclo de vida, de patrón de conducta de vida, ¿verdad? Hubo un cambio muy marcado en él. Aparte de eso, su disposición de quitar vínculos familiares también tenía una muy buena disposición de alejarse de cosas materiales, que es el otro problema que otras personas tienen para no servir a Dios. Están tan anclados afectivamente a su núcleo familiar, están tan anclados a sus trabajos, están tan anclados, hermano, en las cosas terrenales, que eso apaga el llamado para la vida de esas personas. ¿Y qué es lo que hizo aquí Eliseo? Continúe leyendo. ¿Qué es lo que hizo? Después que se fue a despedir de sus padres, ¿qué fue lo que hizo? Hermano, dice allí, volvió, tomó un par de bueyes que para él eran su machete de trabajo. ¿Me escuchó? Eran su machete de trabajo. ¿Y qué hizo con ese machete de trabajo en esta vida temporal y efímera? ¿Qué hizo? Los mató. ¿Y qué hizo con el arado? Que también era un instrumento con el cual él ocupaba para trabajar. ¿Qué hizo? Hizo leña de él para hacer un asado, hermano. Entonces ese acto que él hace nos da a conocer su capacidad de desprendimiento que él tenía de las cuestiones afectivas, tanto familiares como también laborales. Y es una de las pruebas de fuego para los que son llamados por parte de Dios, hermano. Porque usted va a tener muchas veces oposición en su familia. No van a aceptar de que usted tenga un llamado y que quiera ir en pos de él. Va a tener oposición de esa familia. Errar a la familia, a no ser de que, bueno, tenga las tribus de Israel, ¿verdad, hermano? Que nacieron un puño de cipotes, ¿verdad? No les cueste desprenderse de uno. Pero cuando son los 21 los que tienen, donde han invertido tiempo, han invertido dinero para darle una profesión, para darle un estudio, para darle un machete, para que trabaje en esta vida, y de repente salga el cipote o la cipota y dice: me voy al ministerio. ¿Cómo lo recibiría usted? Que pasó toda una vida dándole estudio a esa mujer o a ese hombre. ¿Verdad que no es fácil?
¿Qué de aquellas personas que están teniendo éxito en lo que hacen? En sus trabajos, hermano. Personas que les está viendo bien en su negocio, en su machete, correcto. Pero de repente el Señor te dijo: quiero que dejes eso y que me sirvas a mí. ¿Sabe lo que pasa? Voltean a ver y dicen: no, huechos, esto me da más a mí que el ministerio. ¿Me escucho? Aquí estoy más cómodo, aquí estoy comiendo de galán y allá voy a morirme de hambre. ¿Aló? Qué serio se quedaron. Qué serio se quedaron. ¿O no tengo razón? ¿Qué es lo que dice la gente? Si te vas al ministerio te vas a morir de hambre. Y en un montón de cosas, hermano, a tu vida tratándote de desenfocar. Pero yo amo lo que dicen esos versículos, porque usted no sabe, ¿verdad? Lo que este hombre estaba haciendo. Uno lo lee y bueno, uno le lee qué bonito aquí. No, pero usted no se mete en el trasfondo. Usted no sabe lo que este hombre estaba renunciando. No solamente estaba renunciando a su familia, estaba renunciando a una vida cómoda, fructífera, productiva, de éxito. Para irse a aventurar de un hombre que a saber si tenía conocimiento Eliseo de él, si lo conocía muy a fondo o a profundidad. Quizás lo había oído mentar, qué sé yo. Pero usted sabe la vida de Elías cómo fue, hermano. De precariedades, de persecuciones, de angustias. Que en pleno ministerio él decidió morirse. El ministerio no es fácil, señores. Qué fácil se gana el pisto. Usted habla porque tiene trompa. Pero no sabe en realidad lo que hay detrás de todo ese hombre y mujer que usted mira. Uno debe de tener más sabiduría para hablar, hombre. Y más prudencia y empatía para hablar. Bueno, empatía no sé, porque jamás un pastor va a poder ser empático por los miembros. Para eso un miembro tiene que saber lo que es pastorear, para ser empático verdaderamente. Entonces, hermano, esta es la situación que nos presenta hoy en día. Un montón de situaciones que se dan, que la familia a veces se opone, a veces la comodidad del mundo, el éxito, lo que has logrado, con lo cual has trabajado, el éxito que has tenido, y de repente dejarlo y decir: me voy a aventurar a algo que yo nunca he hecho, hombre. Yo sé lo que es arar la tierra, yo sé cómo es ponerle un yugo a bueyes, yo sé cómo hacer esto y lo sé hacer bien y me está yendo muy bien. Y me voy a ir a meter a un terreno desconocido. Pero eso fue lo que hizo Eliseo. ¿Me estoy dando a entender? Pero que, oh, wow, qué profeta más maravilloso, cómo fluía, yo quiero eso. ¿Quiere tener esa disposición también usted entonces? Si quiere ese manto de Eliseo, debe tener también esa disposición usted. ¿De qué? De querer pagar el precio. En una ciudad de Europa hay una universidad que ahorita se me olvida el nombre, pero tiene un emblema muy bonito. De un buey en medio, el arado en una parte, en su derecha, y un altar en la izquierda. En otras palabras, lo que quiere decir esa figura es que el buey tiene que estar dispuesto al servicio o al sacrificio. Y eso, hermano, es algo que el ministerio exige: servicio y sacrificio. Las personas que tienen mucho éxito, como hay personas que les sirven, no están dispuestos a ser servidores, mucho menos a pagar el precio del sacrificio.
porque ya lo probaron y dicen, no, qué duro es esto, ¿no? Ya tengo éxito, ¿cómo voy a dejar esto ahorita, no? Y volver a lo mismo, o quizá no a lo mismo, pero algo que yo no sé, no conozco, me voy a aventurar esta situación. No. Y con gente con llamados, hermanos, con ministerios. Pero dicen no. ¿Por qué razón? Porque no están dispuestos ni al servicio ni al sacrificio. Y aquí viene el punto del servicio en Eliseo. Hemos visto el sacrificio, ¿no? En él, su disposición de dejar familia, su disposición de dejar completamente su trabajo, su profesión, porque eso es lo que implicaba el hecho de que matara a los bueyes y que se deshiciera del arado, que los hiciera leña, hiciera fuego de él, como diciendo, esa fue mi antigua vida, ya no vuelvo a ella. Aquí hay una figura maravillosa del cristianismo, ¿verdad, hermano? Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Pero hay gente que no disfruta la novedad en la vida de Cristo porque les está costando dejar lo viejo. Pero Eliseo se desprendió totalmente, afectivamente, de familia y de profesiones, de éxito, etcétera, con tal de agradar a Dios. Y no solo eso. Vemos el lado del sacrificio de este hombre. Ahora siga leyendo, por favor. ¿Qué dice? Después que hizo banquete, porque para él el llamado fue algo no de tristeza, sino de gozo. Y por eso es que hizo un banquete para los empleados que él tenía. Y decir, hermanos, me voy al ministerio. Los invito, ¿verdad? A esta parrillada que estoy haciendo, porque me voy al ministerio. E hizo una gran fiesta. Y ahí lo dice claramente, ¿no? Y le dio al pueblo para que comiesen. Era como una acción de gracias que este hombre estaba dándole a Dios por haber puesto sus ojos en él. Fíjese qué cosa más maravillosa. Después de desprenderse de familia, después de desprenderse de cosas materiales, había un corazón agradecido de que Dios lo había puesto sus ojos en él. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¿No cree usted? De verdad que era un digno sucesor de Elías. Ahora lo estamos descubriendo nosotros. ¿Por qué le cae el manto a Eliseo? Por esas cosas, mire, que muchas veces no queremos nosotros pasar, que a veces queremos el atajo, ¿verdad? Queremos el manto, el poder, la unción, sin pagar el precio. Queremos la bendición de Dios sin pagar el precio. De la oración, de la búsqueda, de la humildad, de la sencillez, de la mansedumbre, de negarse a sí mismo. Pero sí queremos ser bendecidos por Dios. Así que, amado, aquí podemos darnos cuenta que este hombre era fuera de serie en su carácter. Tenía actitudes admirables e envidiables hoy en día. Porque creo que faltan siervos así, gente así. ¿Usted qué cree? ¿Verdad que falta gente así? Desprendida de las cosas del mundo y enamorada de Dios. Y así fue Josué, ¿no? Una persona que estaba enamorado de Dios. Ahí estaba constantemente viendo la gloria de Dios posarse en el tabernáculo. No se apartaba del tabernáculo. Ahí podemos darnos cuenta las actitudes de los que Dios llama antes de delegarles tremenda responsabilidad. Yo sé que aquí hay gente que Dios ha llamado al ministerio. Y yo sé que aquí hay gente que Dios ha activado a muchos. Ya saben lo que Dios quiere que usted sea y haga. Pero es necesario que sepa que antes de tocar suelo ministerial, usted tiene que morder polvo. O en otras palabras, humillarse. ¿Cómo iba el apóstol Pablo antes de convertirse en lo que se convirtió? Bueno, de hecho ni así se llamaba, ¿no? ¿Cómo iba Saulo? Montado a caballo.
Y vino, y verdad que mordió polvo el hombre. Es lo que le digo. Y él dijo, y Jehová le dijo a Ananías, decirle, porque yo me voy a encargar, le dijo Jehová, de hacerle ver todo lo que va a tener que sufrir por el ministerio. El ministerio no es fácil. La palabra del Señor dice, el que anhela obispado o pastorear o cualquier otro ministerio, ¿verdad? Dice el Señor, buena obra desea. Pero usted debe de estar dispuesto a manifestar esta clase de actitudes antes de ser enviado. Dios va a probar su disposición de apartarse de lo que usted ama en esta tierra. Ahí Dios va a comprobar si verdaderamente lo ama a Él por sobre todas las cosas. ¿Qué tan grado de disposición tiene de dejar cosas por las cosas del reino? Cosas temporales por las cosas del reino. Va a llegar ese momento. ¿Me escuchó? Va a llegar ese momento. Y ahí es donde usted va a decidir si hacer lo que hizo Eliseo o quedarse solamente con esto quería Dios que yo hiciera, pero por amar más las cosas de este mundo jamás lo hizo, porque no hizo lo que Eliseo hizo. Acabar con las cosas pasadas. Pero no solamente eso. Y después de la gran comida que dio, hermano, como diciendo, y estaba contento. Imagine, después del desprendimiento, este hombre estaba contento. Un día Pablo después escribe, cuántas cosas para mí eran maravillosas, ahora las tengo por basura con tal de ganar a aquel que me tomó. Cómo cambian las cosas, la forma de pensar de las personas que Dios llama, ¿verdad, hermano? Gente a veces de mucho éxito, de mucha influencia, de repente Dios les hace un llamado, ¿no?, al ministerio y tienen que dejarlo todo. Después de esa acción de gracias, ¿qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo? Dice allí, y fue tras Elías, ¿y qué? Y le servía. Refrésqueme la memoria. ¿Dónde oímos esto? ¿A dónde oímos esto? De servir al sucesor. ¿A dónde lo oíamos? Con Josué y Moisés lo leíamos, ¿verdad? Siervo de Moisés. Ahora Eliseo se convierte en ¿qué? ¿Siervo de quién? De Elías. Mire, hermano, para Eliseo fue más difícil que para Josué, porque Eliseo era un hombre que gozaba de autoridad. Podía decir, tráeme esto, y lo hacía otra persona. ¿Por qué le digo? Porque era un hacendado. Esta persona estaba acostumbrado a que le sirvieran. ¿Me escucha? Pero ahora él tenía que convertirse ¿en qué? En servidor. Este es otro tropiezo que muchas veces se tiene. En el mundo usted puede tener muchos sirvientes que le dice, hazme esto, y lo hace. Pero en el servicio a Dios cambian las cosas. Tú te constituyes en el sirviente, en el esclavo de Cristo, donde ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y que ya no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me llamó. ¿Me está captando? ¿Me estoy dando a entender el precio que tiene que pagar para aportar dones, para aportar llamamientos, para que eso se active en nosotros y se lleve a una realización? Hermano, tenemos que pasar por procesos, hombre. Así que este hombre se convirtió en un siervo de Elías. ¿Qué quiere decir esta palabra siervo? Cuando dice Josué siervo de Moisés, ¿verdad? Y en este caso se convirtió Eliseo en siervo de Elías. Se quiere decir de que ellos, tanto Moisés como Eliseo, se convirtieron en mentores
de sus futuros sucesores. Y que estos futuros sucesores tenían que tener la suficiente humildad de poder sentarse y escuchar a su maestro. Tener la suficiente humildad de obedecer a lo que su maestro le dijese que tenía que hacer. A eso se refiere siervo. Que ya no viven para sí, sino que viven para otro. Entonces la palabra siervo implica que el maestro va a formar a su discípulo. Lo va a formar, lo va a instruir, lo va a preparar. Pero para eso el futuro sucesor tiene que tener una actitud llamada obediencia. Y no hay obediencia sin humildad y sumisión. ¿Por qué a veces a la gente le cuesta obedecer? Porque es orgullosa y soberbia. O sea, la falta de obediencia, hermano, arrastra otras cosas. Ahí se manifiesta la punta del iceberg, ¿verdad? Desobediencia. Pero abajo del iceberg está eso. Esas malas actitudes de orgullo, de soberbia, la falta o la pobre capacidad de dejar ser pastoreados o dirigidos. ¿Y qué me vas a decir vos? Eso se da más que todo, hermanos, cuando Dios llama a gente joven al ministerio y se encuentra con gente vieja en la obra. Bueno, y son lanzados a congregaciones, ¿no? Ya de añales. Y llegan estos jóvenes, ¿no? Llamados al ministerio, comprobado, etcétera. Y los viejos que están ahí sentados quieren manipular al pastor. No quieren que el hombre dé a conocer la visión, sino que ellos están ahí queriendo o se enquistan en el poder, hermano, y no permiten que el pastor fluya, que el pastor direccione, y termina siendo títere o marionetas de la gente madura de las congregaciones. Madura entre comillas, ¿no? Porque para mí eso no es sinónimo de madurez. Una persona que se adjudica logros espirituales, para mí eso no es sinónimo de madurez. Esa es una clara evidencia de soberbia, asolapada por el servicio. Y se dan casos así, hermano. Y si usted supiera las cosas que se cuentan en las reuniones que nosotros tenemos con los pastores, las situaciones que viven los pastores que inician cuando se meten a estas congregaciones que ya tienen ya sus años. Yo aquí tengo la gran bendición, hermano, porque fue mi primera obra y yo la agarré así desde sus inicios. Difícil es cuando uno lo sacan de una congregación y la van a meter a otra que ya tiene añales de estar. Y ya tienen sus patrones de conducta, la forma como trabajan, etcétera. Y el pastor viene con una visión fresca, o que Dios le dice: mira, quiero que hagas estos cambios. Ya sabe a dónde se da la mayor oposición. No en el mundo, no con demonios, sino con el mismo pueblo, que impide y está constantemente frenando los avances. No, ¿y usted qué me va a decir? Mire, esta es su edad, yo tengo años de conocer esta congregación y usted me va a venir dando cátedra. Así, hermano. Entonces es bien difícil, no crea que es fácil. Yo, en mi caso, yo tuve esta bendición, como repito, que fue mi primera obra y maduré en ella. Y hay personas que ven bueno eso, ¿verdad? Que yo he sido bastante estable, que no he sido una persona así de que 5 años en otra iglesia, 5 años en otra. No. Gracias a Dios, hermano, aquí eché raíces. Y quizás las eché bien porque a mí me han llovido. Y no se ha desarraigado la raíz, hermano. Aquí han habido huracanes que han pasado, no crea. Pero aquí estamos parados, fíjese. Y eso no porque yo sea capaz o competente, por la gracia de Dios, hermano, que me ha ayudado.
que me ha fortalecido. Pero hay personas que así les digo, ¿verdad? Son llamadas al ministerio y se encuentran con esa situación bien difícil y no los dejan desarrollarse. Mira qué problema. Ya rato están diciendo, mire, mejor trasládeme porque ahí yo no puedo. Viera qué situaciones más difíciles las que uno conoce, ¿verdad? No es fácil, hermano. No es fácil, ¿verdad? Por eso es que uno debe tener estas actitudes, porque solo una persona humilde, sumisa, puede sobrellevar todas estas situaciones de una forma de tal manera que no lo vayan a amargar. Mira, hermano, el ministerio puede ser de mucha bendición para un hombre y una mujer, pero también puede amargarlo si no tiene cuidado. ¿Me escuchó? Es un arma de doble filo, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que cuando Dios llama a una persona, lo primero que Dios va a trabajar con él es con su corazón, con sus emociones, con sus sentimientos, para que pueda resistir cualquier embate que pueda venir y que no pueda crear en él ningún tipo de raíz o en ella ningún tipo de raíz de amargura, hermano. Porque si eso está en un ministro, en un siervo de Dios, no puede servir así. Porque bien dice la Escritura que la raíz de amargura contamina a otros. ¿Verdad que así dice la palabra? Así dice en Hebreos. La raíz de amargura tiene esa situación que contamina a otros. Entonces, hermano, un ministro no puede estar con raíces de amargura. Un presidente de un determinado ministerio o líderes de determinado ministerio no pueden tener amargura con el pueblo al cual sirven. ¿Cómo va a servir así, dígame usted? Por eso es que Dios trabaja con nuestro carácter. Y ahí empezamos en nuestras congregaciones locales, que Dios nos pone sirviendo en diferentes áreas. Te pone a ti como líder de determinado ministerio con intención de capacitarte, instruirte, ¿no? Y que tengas cuidado con tu corazón. La gente te va a herir. Así como hay gente que te bendice, hay gente que te va a herir. Y vos tenés que servirle parejo a la gente. ¿Me escuchó? Usted tiene que estar disponible para todo. Aquel para que te sembró el puñal detrás de la espalda, como aquel que no haya que hacer contigo. Porque hay miembros así. ¿Me escuchó? Pero siempre hay un Judas. Siempre hay. Siempre. Por eso es que uno debe tener mucho cuidado. Por eso es que la Escritura dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tú, porque de él emana todo tu vida, tu esencia. Así que ahí podemos darnos cuenta que Eliseo fue procesado. Ahora busque 2 Reyes 2, que ya tenemos la forma como Dios lo lanza ya directamente al ministerio. Una de las citas que nosotros más conocemos, que predicamos, y bueno, uno dice, el manto de Eliseo, de Elías cayó sobre Eliseo. Perdóneme, pero antes le había caído. Y ahí lo vimos. Aquí ya fue prácticamente ya entrar en acción el ministerio de este hombre. 2 Reyes 2. Después que este hombre había sido procesado de toda esta forma que yo le comenté, que está escrituralmente documentado, vemos ya a este Eliseo yendo al ministerio. Efectivamente, Elías fue tomado, pero ya Dios ya había tenido ya a alguien como sucesor, a Eliseo. Pero a ese alguien Dios lo había ya procesado con todas esas actitudes que le acabo de comentar. Ahora vea 2 Reyes 13:15. Y alzó luego el manto Elías. Permítame. Sí, el manto de Elías, dice. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías?
Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. En otras palabras, ahora el siervo que estaba a la disposición, ¿verdad?, de Elías, de servirle, ahora él se eleva como líder, y ahora son otros los que están para servirle. ¿Ve el proceso? ¿Ve el proceso? Antes de que le sirvan, usted tiene que servir. Entonces, hermano, aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad? Ya en acción, ya entrando en acción el ministerio. Este hombre fue activado ¿a dónde? Allá, en su llamamiento. Cuando le puso el manto Elías a Eliseo, ahí se activó lo profético en Eliseo. Ahí se dio cuenta que iba a ser sucesor de Elías en su momento. ¿Sabe? Los estudiosos de la Biblia dicen que pasó 10 años sirviendo a Elías. Más o menos. 10 años sirviendo a Elías. Cuando le dice, ya estaba a punto él de partir, ¿no? Que Dios lo iba a trasladar. Le dice: ¿qué quieres que te dé? Le dice. Y le dice Eliseo: yo quiero una doble porción tuya. ¿Qué significa esa doble porción, hermano? Fíjese bien. En los tiempos bíblicos, hermano, el hijo mayor recibía una doble porción de su padre. Es decir, el primogénito se le daba siempre una doble porción. A esa petición de Eliseo a Elías no debe de decir: uy, qué soberbio el hombre, quería ser mejor que su maestro. No significa eso. Aquí no hay ningún ápice de creer que Eliseo le llevaba hambre al poder y quería más poder que su maestro. No, simplemente él quería que se le reconociera como hijo. ¿De quién? De Elías. Ya no un siervo. ¿Me escuchó? Ya no un siervo, sino como un hijo. En otras palabras, la petición de Eliseo para Elías era: tú eres mi padre espiritual. Yo quiero lo que tú tienes. Por eso es que él pidió la doble porción de la primogenitura espiritual a su padre espiritual. ¿Me escuchó? Entonces, hermano, eso significa el manto, la doble porción. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, una vez más se lo digo, antes de empezar a trabajar en el servicio ya de lleno, en el ministerio, usted debe de dejarse procesar en el camino. Y Dios va a ocupar personas, medios, circunstancias para que contribuyan a su formación. La manera como usted responda a eso le va a abrir puertas para que pueda ejercitar ya su llamamiento en un momento dado. Pero si usted no logra pasar ese proceso, las puertas del ministerio van a estar cerradas por Dios. Puede ser que un hombre se los abra y entre, pero no va a durar mucho tiempo. ¿Me escuchó? Porque no pasó la escuela bien. Quiso atajos, quiso ayuda de hombres. No quiso pasar primeramente por el discipulado, por el proceso de capacitación. Y por eso es que hombres a veces abren las puertas, hermano. Pero ¿qué sucede cuando los hombres abren las puertas? Ellos mismos se encargan de encerrártelas.
Por eso es peligroso que el hombre te abra puertas. Por eso es peligroso que usted confíe en los hombres. Usted debe de confiar en Dios y dejarse moldear por Dios. Cuando Él en un momento dado dice: vos ya estás maduro, ya estás listo, por lo menos ya han procesado lo suficiente para que el ministerio no te amargue y que estés dispuesto al sacrificio. Entonces viene el Señor y te dice, y Él te abre la puerta. De alguna forma, hermano, Dios te abre la puerta. No es el hombre que te la abre, Dios te la abre. Y tú entras. Y ahí adentro hay personas que van a tratar de cerrártelas. Hay personas que no van a creer en ti. Hay personas que van a estar constantemente diciéndote: ¿y estás seguro de dónde estás? ¿Y estás seguro de lo que estás haciendo? Te iba mejor antes que lo que haces ahora. Van a haber hombres y mujeres que van a tratar de cerrarte esa puerta. Pero cuando tú tienes convicción de aquel que te las abrió fue Dios, tú vas a continuar firme y ellos no te van a cerrar esa puerta. Y vas a continuar adelante. Y vas a entrarte al ministerio. Y vas a empezar a andar no en la orilla, sino que vas a profundizarte en las aguas espirituales del ministerio. Y te vas a encontrar nadando ahí. Pero antes de eso, usted debe estar seguro quién le abrió la puerta. Porque si fue el hombre, tarde o temprano te la van a cerrar. Porque todavía no estás preparado, no estás capacitado. Dios todavía no te ha formado, no te ha equipado con lo que necesitas en el ministerio, en la acción del mismo, ¿no? Y por eso es que de repente ya en el ministerio muchos fracasan, hermano. No aguantan, no resisten las pruebas, las dificultades, las privaciones, los problemas, etcétera, que conlleva el ministerio. ¿Pero por qué razón tiran la toalla? Obviamente no han sido procesados primero. No han aprendido a servir. Han estado acostumbrados a mandar. No, Señor. Antes de mandar usted tiene que aprender a servir. Y ahí lo vemos claramente, ¿no? Ahí lo vemos claramente, miren, con esta figura tan maravillosa, ¿no? Primero Eliseo fue siervo de Elías. Parte Elías, el hombre le sucede y ahora otros se inclinan a él, como diciendo: estamos a tu disposición y a tu servicio. Las cosas cambiaron, ¿verdad? Así que, amado hermano, si usted quiere algún tipo de ministerio, buena cosa desea y anhela, pero tiene que empezar de abajo. Tiene que permitir que Dios lo procese, que utilice instrumentos humanos, circunstanciales, etcétera, para procesarlos. ¿Por qué? Porque Dios, repito, está más interesado en lo que sos más que en lo que haces. Amén, iglesia. Póngase de pie, por favor. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de poder exponernos a tu palabra. Padre amado, yo sé que aquí hay mucha gente, hay bastante gente, Padre, que tiene un llamado muy particular, oh Señor. Pero muchas veces ellos miran la forma como se desempeña la gente donde ellos quieren estar en un día. Miran a esa persona en el altar, miran a esas personas ejercitando algún don, algún ministerio. Lo ven fluir con gracia, con autoridad, con esa gracia que tú das, Señor. Y decimos: wow, yo quiero ser o tener lo que esa persona tiene y es. Pero hoy nos damos cuenta, Padre, que antes de eso, antes de que el don sea ya expuesto, revelado y empezar a trabajar en él, es necesario pasar por procesos, Señor.
Padre eterno, yo te pido que ayudes a mis hermanos, que puedan estar en ese momento, quizás con un grado de ansiedad de decir: Señor, ¿cuándo viene mi llamado? ¿Cuándo? Tú ya me dijiste en qué áreas quiere que te sirva. Señor, ya me lo has revelado. Ya hay alguien que me activó este propósito y ese sueño que tú tienes conmigo en esta tierra. Yo ya sé a qué he venido, a tu viña. Yo ya sé cuál es mi machete. Yo ya sé, Señor, cuál es mi cuma. Yo ya sé, Padre de la gloria, a qué he sido llamado. Pero ¿cuándo, Padre? Y quizás algunos de nuestros hermanos estén preguntando: ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya pasó tanto tiempo. El ministerio no es algo que uno debe buscar. El ministerio es algo que te ha de encontrar. Y te tiene que encontrar con la actitud correcta, con la disposición correcta. ¿Qué tan dispuesto eres de despojarte de las cosas de esta tierra? ¿Qué tan dispuesto eres? ¿Qué tan dispuesto eres? Padre de la gloria, ayúdenos. Yo sé que aquí hay personas, Padre, que han sido llamados para liderar casas de avivamiento, ministerios en particular, pero tienen miedo, tienen una actitud negativa. Creen que estar al mando de X ministerio es mandar, y no es así. Es estar dispuesto a servir a otro. Y allí es donde fallamos, Señor, porque no queremos servir. Queremos que nos sirvan todo ya, solo para recibir y comer. Y no es así. Padre eterno, ayúdanos a dejar esa comodidad de nuestros asientos y que podamos, Señor, responder a tu llamado. Ya sea en cualquier área en la cual tú estás llamando a esta gente, Padre, a servir en una iglesia local en Viña Ajena, porque allí se empieza. Pero muchos de ellos están diciendo: no, tengo que hacer, tengo otro, tengo un pendiente, tengo familia, tengo que hacer, tengo un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay mucho negativismo, mucho pretexto. Y el Señor está observando. Y dice el Señor: ¿cómo vas a poder poseer lo propio si no puedes ser fiel en lo ajeno? Si en lo poco me sos infiel, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? Tenga cuidado, hermano. No le digas no a los retos que Dios le lance. No le tenga miedo a esos retos, porque Dios los quiere llevar a otro nivel espiritual. Dios los quiere llevar a otras alturas. Pero para eso usted tiene que aprender a ser procesado. Usted tiene que dejarse moldeado. Usted tiene que dejarse ser pastoreado por otros. Usted tiene que tener esa disposición al servir o al sacrificio. Pero no puede quedarse neutral, porque el evangelio no es de neutralidades, es de definición. O eres o no lo eres, o sirves o no sirves. Pero no podemos estar en una zona neutral. El que lo está en peligro de ser vomitado por el mismo Dios. Padre eterno, yo no sé cuántos neutrales pueden haber aquí. Personas que no se han definido todavía, personas que están dudando todavía en dar ese paso de fe, en servirte a ti. Han sido llamados, han sido retados. Tú mismo los has retado. Tú les has dicho que los quieres ver sirviendo, pero están poniendo muchos pretextos sin ponerse a pensar que ellos mismos se están descalificando por sus actitudes mezquinas, egoístas. Dios no va a poder elevarte a las alturas si no estás dispuesto a empezar de abajo. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, ayuda a este pueblo. Ayúdanos a pasar la escuela tuya, Señor, porque aquí no hay atajos.
aquí no hay portillo donde yo me puedo saltar la escuela. No, tengo que ser procesado, así como lo fue Josué, así como lo fue Eliseo, que empezaron sirviendo antes de convertirse en maestros, antes de que otros se pusiesen a la disposición de ellos. Ellos tuvieron que ponerse a disposición de los que los llamó. ¿Cuál es la actitud tuya ante aquel que te llama? ¿Estás con disposición de servir? ¿Estás con disposición de decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí? Aquí estoy dispuesto. Pero recuerda la actitud. La actitud. Dios va a trabajar con la actitud. Dios va a procesarte primero. Dios va a trabajar con tu carácter. Dios va a trabajar con esas áreas que en vez de hacer de ayuda en el ministerio, pueden ser de grave tropiezo y de grave obstáculo en el ministerio. Hasta te puede dañar de una forma terrible, de crear raíces de amargura. Y Dios no va a hacer eso. Dios no te va a exponer a algo si tú no estás preparado. Por eso es que Dios primero prepara, capacita y luego envía. Y ese es el trabajo de la iglesia: hacer discípulos para luego enviar. Hacer discípulos para luego enviar. Pero hay mucha gente que no quiere ser discipulada, que no quiere pasar por el estudio, que no quiere pasar por el proceso, que no quiere pasar por la prueba del servicio, que no quiere pasar por la prueba de despojarse de las cosas viejas y tomar las cosas buenas, nuevas. Padre eterno, ayúdanos. Ayúdanos, Padre mío. Que tu pueblo sepa reconocer que no es estancado como tú los quieres, que ellos deben de anhelar volar más alto, porque eso es lo que tú anhelas, Señor. Tu palabra dice que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. No debemos de conformarnos con lo que usted ha logrado en este momento. El Señor está retando algo más, algo mayor. Pero ¿qué disposición tiene de aceptar el reto? ¿Qué disposición tenemos de que se nos ponga el manto y que estemos dispuestos a servir, a someternos, a humillarnos? ¿Qué tan dispuestos estamos a eso? Padre eterno, ayúdanos, porque creo que el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu son los frenos que están impidiendo a que muchos entren a su llamado, a su propósito, a su bendición. Padre eterno, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos. Que este pueblo reconozca, Padre de la gloria, que ha sido creado más que estar sentado en una silla, que ha sido creado más que para estar o ser miembro de una congregación o de asistir regularmente a los cultos. Ha sido llamado con un propósito: ser luz en las tinieblas, ser sal en esta tierra, marcar diferencia, nadar contra la corriente. Que podamos cumplir tu sueño y propósito como iglesia que tenemos, Señor. Ayúdanos. Hay tanta gente anclada a las cosas de este mundo, ancladas a familia, ancladas a negocios, ancladas a las cosas temporales de esta tierra. Y no es que sea malo, Padre mío, pero tu palabra claramente dice: dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es la balanza cabal lo que Dios le agrada. Pero una persona que viva para trabajar y que descuide su vida espiritual, eso no es vivir. Eso no es vivir. Porque llegará el día donde tus ojos van a cerrarse, porque la muerte te va a arropar y te van a venir esos pensamientos a tu cabeza y decir: qué barbaridad, pasé toda una vida trabajando en este mundo y ahora me enfrento a la muerte. ¿Y qué llevo, Señor, en mis manos? Nunca te pude servir, nunca, porque siempre puse de pretexto mi trabajo, siempre puse de pretexto mi familia. Qué triste es llegar a ese punto de reflexión donde ya no hay vuelta atrás. La muerte te arropó y entras en esa situación de: ¿qué hice con mi vida mientras estaba con vida? La desperdicié en este mundo y ahora me voy sin nada.
de lo que logré en esta tierra. Me voy sin nada de lo que tanto trabajé. Me voy sin nada, ni aún con estos harapos que llevo puesto en mi cuerpo, porque se van a deshacer juntamente con esta carne. Pero ¿qué va a suceder cuando abra mis ojos en la eternidad? ¿Qué va a pasar cuando esté enfrente tuyo? ¿Qué voy a decir? Que enterré mi talento porque tuve que hacer cosas, que estuve afanado en las cosas seculares, que estuve afanado por las cosas temporales de esta vida. Eso le voy a decir a Dios. ¿Qué le vamos a decir cuando estemos frente a cara con aquel que nos comisionó para más que cumplir una función en esta tierra temporal, sino ser funcionales en su reino? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir a Dios cuando esté frente a Él? Ay, Señor, es que mi trabajo no me permitió. Ay, Señor, es que mi mujer y mi hija no me permitió. Ay, Señor, es que mi familia. Ay, Señor, y ay. Ay, mal siervo, negligente. Enterraste tu talento. Enterraste tu talento. Yo no quiero llegar a ese punto, Padre, que tú me digas eso. Negligente, yo no quiero oír de tu boca eso. Yo lo puedo tolerar de hombres, pero de ti, Señor, Dios mío, líbrame de tal cosa. Yo puedo tolerar reproches, malas caras, malas miradas de hombres, malas palabras de hombres, pero malas miradas tuyas, Señor, palabras de reprobación de tu parte, yo no quiero oír eso. Yo no quiero oír eso. Yo no sé si mis hermanos están con esa misma inquietud, pero yo no quiero oír eso. Y por eso ahorita, si hay algo que debo de arreglar, pues lo voy a arreglar ahora. Mientras hay vida, dice tu palabra que hay esperanza. Y si yo he estado viviendo más para las cosas temporales, pues hasta aquí. Al igual que Eliseo, voy a tener a disposición de agarrar el arado. Voy a tener a disposición de agarrar esos bueyes y despedazarlos. De negarme a mí mismo, de poner la balanza cabal, dándole al César lo que es del César, pero también dándote a ti lo que te corresponde. No voy a poner de excusa a mi familia, no voy a poner de excusa a mi trabajo. Ay, Señor, si supiéramos que por eso nos va mal muchas veces en nuestros trabajos, por eso nos va mal en nuestras familias, porque te estamos robando a ti, Padre eterno. Si esta iglesia supiera que muchas veces le abrimos puertas al enemigo para que robe lo que nosotros le negamos a Dios. Oh, Señor, abre los ojos espirituales de esta gente para que pueda ver, Señor de la gloria, lo que se expone cuando le dicen no a un reto espiritual. Oh, Señor de la gloria, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Que podamos darnos cuenta que este cuerpo es más que un cuerpo que necesita darle de comer o vestido. Es un templo donde moras tú. Es el templo donde moras tú. Estas manos, estos pies son instrumentos que tú quieres utilizar para alabanza y gloria de tu nombre, para ser de bendición para un mundo que está en crisis. Nosotros, teniendo la medicina y el remedio, lo privamos a este mundo agónico de esa medicina. Líbranos, Padre, porque ya no queremos ser de los tales. Líbranos, Señor. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos. Que al igual que Eliseo, borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y a fluir en esa novedad de vida. Que estemos con esa disposición, Padre mío. Que esta iglesia esté llena de obreros preparados para oír la voz del Señor. Padre de la gloria, yo oro para que esta congregación esté lleno de obreros, lleno de siervos, lleno de siervas, que en su momento van a escuchar a nuestro Señor decir: esta es tu viña, esta es tu viña, esta es la puerta que se te abre. Entra, entra.
Que esta congregación esté llena de siervos, Padre, dispuestos a ser enviados, dispuestos a obedecer tu voz, sin importar el precio, listos al servicio o al sacrificio. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús, tu bendición sobre esta casa. Amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.